Los bolillos o palillos. Como veis, hay una gran variedad en tamaños, formas y colores. Antes los bolillos se fabricaban en madera pulida, nácar o hueso. Como veis, estos bolillos antiguos eran bastante gruesos y medían 16 centímetros. También son bastante largos. En la actualidad podemos encontrar bolillos, por supuesto, en una gran variedad de tipos de madera, metacrilato, plástico, cristal e incluso de metal. Los más económicos y utilizados son estos. Están fabricados en madera de boj o en madera tropical, que resultan aún más económicos. La medida de alto son 10, 12 y 14 centímetros y aproximadamente 1 centímetro de grosor. Los tamaños son para ajustarlo tanto a las labores como al gusto de las encajeras. Los podemos encontrar con la finalización plana o también con la finalización en pico. Estos ayudan mucho a la hora de enganchillar en los trabajos. El bolillo se utiliza para manejar el hilo y también como contrapeso de ese hilo. Consta de 3 partes. La cabeza, que es el lugar donde hacemos el nudo para sujetar el hilo. Podemos hacerlo en esta ranura o en la parte inferior. La parte central, que se llama caja y es donde va liado el hilo, y la parte inferior, que es el mango. Podemos decir que un bolillo es una bobina a la que se le ha puesto un mango. Para determinar qué bolillo tenemos que utilizar, tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, si el hilo va a ser fino, nos interesa trabajar con bolillos que pesen poco. Por el contrario, si el hilo va a ser grueso, nos interesa que los bolillos pesen bastante. Estos, por ejemplo, son típicos de la zona de Camariñas, que trabajan mucho con hilos de lino. Y el lino es un hilo tieso que necesita tener contrapeso o un buen contrapeso. Si vamos a tener un bolillero con un gran número de bolillos, 100, 100 y pico, 200 bolillos, nos interesará que el bolillo sea fino, porque no tendremos tan gran volumen de bolillos y el bolillero no pesará tanto, sobre todo si tenemos que moverlo. Si tenemos que enganchillar, ya os he comentado que mejor la punta redondeada. Estos bolillos que veis grandes y tan decorados suelen utilizarse para el hilo de reseguido. Son bolillos que pueden pesar más o no, pero son diferentes, por lo que nos es fácil de encontrar dentro de una labor con muchos bolillos. También hay técnicas que requieren su propio modelo de bolillos o que lo facilita. Todos estos bolillos, más o menos del mismo tamaño, entre 10 y 14 centímetros que os he comentado, se utilizan sobre todo en la técnica de torchón o tradicional, trabajando sobre un mundillo o bolillero vertical. Pero las técnicas que son sobre bolillero horizontal suelen utilizar bolillos más pequeños y con poco peso, porque la tensión la da la encajera. ¿Veis? Estos, por ejemplo, que son tan pequeñines, se utilizan en la técnica de Honiton, porque en esa técnica se pueden llevar 500 o 1000 bolillos. Entonces, cuanto más pequeño y más fino es, mejor. Estos son para unas técnicas determinadas. También se podrían utilizar para torchón, pero no resultarían igual de cómodos. Muy importante en los bolillos es que la parte de la caja esté muy bien lijada, porque si tiene alguna rebabita de la madera o tiene alguna zona donde rasca, el hilo se nos va a desfibrar, sobre todo si trabajamos con seda. En los hilos más gruesos o el algodón, que es un hilo muy sufrido, quizás no lo notemos, pero en la seda sí que se enganchará y eso no es bueno. También tenemos que tener cuidado de que los bolillos no caigan al suelo, porque pueden
astillarse. También es muy importante a la hora de ponernos a trabajar que todos los bolillos que llevemos en esa labor sean iguales, tanto de tamaño como de forma y peso, porque como va a ser el contrapeso, si utilizo uno que pesa poco y uno que pesa mucho, este hilo va a estar más tenso que el que pesa poco y al quitar los alfileres lo voy a notar. También a la hora de cogerlos, si estamos utilizando un bolillo que es gordo y grande y cogemos uno que es finito y pequeño, a la hora de trabajarlos tenemos que tenerlos a la misma altura. Nuestro cerebro necesita coger rápido los bolillos, entonces vamos a coger, este lo cogeremos bien del mango porque tiene mucho mango, pero este es más pequeño y seguramente acabaremos cogiéndolo del hilo. No debemos acostumbrarnos a coger el bolillo de la parte superior porque ensuciaremos el hilo o lo podemos enganchar en el caso de que llevemos alguna sortija. Así que es mejor utilizar bolillos largos, siempre coger del mango, que para eso hay en diferentes tamaños. Todos los bolillos son buenos y todos los bolillos son malos. Hay veces que nos preocupamos más de lo bonito que es el bolillo que de la función que hace en sí. También porque tenemos muchísima oferta, pero el bolillo tiene su función, es necesario que cumpla su función y por eso debemos de utilizar siempre el que se adapte mejor al peso del hilo y al tamaño de nuestras manos.